Fuerte hoy, el discurso de Baradel tuvo un énfasis propio de la situación. El desafío lanzado por el gobierno nacional y por el gobierno provincial ha sido durísimo. Esto de intentar dividir a los docentes ofreciendo 1.000 pesos al que carneree es algo ciertamente muy triste y que insufló los ánimos de los docentes en la jornada de hoy. Todo está dentro del informe de los docentes que presentamos a continuación. Acabamos de decidir en esta Asamblea de Trabajadores la continuidad de la lucha. Gobernadora Vidal no conoce a los docentes, no tenía que humillarlo de esa manera. Guárdese en el bolsillo esa plata, no conoce la dignidad de los docentes, no se vende ni se compra. Le decimos al presidente Mauricio Macri, vamos a seguir con Baradel, vamos a seguir en instantes con Baradel, pero en vivo estamos presentando la salida de los gremios docentes. Francisco Urrutia, muy buenas tardes. Una notita. Víctor Hugo, vamos a escuchar a Rubén Landívar de UPCN, uno de los 3 gremios que estuvo presente aquí en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Landívar, ¿se avanzó en algo? ¿Se destrabó el conflicto? Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar en nombre de los 3 gremios que estuvimos, igual el resto de los compañeros quedan a disposición para conversar con ustedes. Bien, en la reunión estuvimos presentes AMET, SOEME y UPCN. No concurrió ninguna otra organización gremial. El sector gremial dejó en claro, por acuerdo de los 3 gremios, que no podemos avanzar en la discusión salarial del año 2017 si no terminamos de cerrar el desbalance que hubo con el acuerdo salarial 2016, es decir que primero vamos a discutir 2016 y solicitamos, como lo veníamos haciendo en el resto de las reuniones, el funcionamiento de las comisiones técnicas, no solo la salarial, como les dije el otro día, y otras cuestiones que afectan al desempeño, la tarea del docente, el funcionamiento de los servicios educativos, así que solicitamos el funcionamiento del resto de las mesas y la urgente convocatoria a reuniones de cogestión para que puedan concretarse titularizaciones que vienen pendientes por acuerdos paritarios 2009, con ejecución 2011 y que aún no han visto sus actos resolutivos, y esto significa la estabilidad de los compañeros. ¿La Constitución de está caída con esta disposición de que faltan los gremios? Perdón, voy a terminar de comentarle a sus compañeros y después respondo a alguna pregunta. Desde el sector gremial entonces fijamos estas posiciones, desde el Ejecutivo estuvieron de acuerdo y se puede decir que pudimos avanzar, cosa que no ha ocurrido en otros momentos, en la concreción del funcionamiento periódico permanente durante todo el año de todas las comisiones, incluida la salarial. Con respecto a cogestión, el compromiso de que la semana próxima va a ser convocada una reunión de cogestión y específicamente con lo salarial se acordó para el próximo lunes a las 18 horas en este mismo espacio una reunión técnica salarial para discutir en primer término el punto que planteamos, que es una revisión del aumento 2016. ¿O por afuera de la conciliación obligatoria? En realidad nosotros lo solicitamos en el marco de la conciliación obligatoria, pero lo que para nosotros es una convocatoria a una mesa técnica, ¿sí? Es decir, no necesariamente con la presencia de los ministros. ¿Dentro del marco de conciliación? Yo entiendo que es dentro del marco de conciliación la solicitud de la mesa. Depende del Ministerio de Economía la convocatoria. Lo que puedo decir es que a nosotros ya nos citaron, se hizo la citación en el mismo acto de la conciliación obligatoria para el lunes a las 18 horas aquí. ¿La posición en qué sentido? Nosotros
Yo creo que sí, porque estamos discutiendo que hay un desfasaje 2016 y desde el Ejecutivo estuvieron de acuerdo en que primero corrijamos ese desfasaje 2016 para recién... Un plazo, disculpe, no entiendo la pregunta. Un plazo determinado. El lunes a las 18... Llegar a una solución definitiva. El sistema de liquidación de haberes de Dirección General de Escuela no funciona como en otras áreas de la administración pública, y usted tiene que tener en cuenta que lo que podamos avanzar y acordar nosotros, como lo manifesté en la jornada del día martes, depende después de la aprobación en reunión paritaria con todos los integrantes de la paritaria. No se cursó ninguna propuesta, por lo tanto. Avanzaron, pero teniendo en cuenta que los demás gremios no han venido, ¿se puede decir que hay una negociación que avanza? Dos cuestiones. Yo creo que sí. Si yo me quedo en mi casa y la otra persona que tengo que conversar se queda en su casa, seguramente nunca vamos a dialogar. Creo que el ámbito de diálogo y de discusión y la apertura que ha tenido el Ejecutivo nos permite decir que hemos avanzado. ¿Avanzaron en qué exactamente? ¿Puede ser sintético y concreto y decir avanzamos en 3 puntos que son estos? No avanzamos en 3 puntos. Yo le diría que avanzamos mucho más por lo que se conversó. Yo lo que trato de ser es sintético, porque no puedo relatarles todo lo que transcurrió en la reunión. O sea, que es una continuidad del diálogo, pero no una medida concreta, digamos, de aumento. Si ustedes esperan una cifra, ya lo manifestamos en el día martes. Por más que nosotros avancemos, podemos avanzar en la concreción de un acuerdo o un principio de acuerdo con el Ejecutivo, pero finalmente esto tiene que plasmarse en la paritaria, que por estar en periodo de conciliación obligatoria recién puede ser convocada a partir del día 28, ¿sí? O sea que la entonces, está dentro del marco de la conciliación obligatoria. Vuelvo a decir, los ministros aceptaron el pedido de la mesa técnica salarial y del resto de las mesas. Mesa técnica salarial, la primera que se va a reunir el lunes a las 18 horas. Ahí depende del resto de las organizaciones gremiales. Nosotros vamos a concurrir, por supuesto, y pensamos que vamos a avanzar en algo de recomposición del año 2016. ¿Cuánto sirve esta reunión si no se sientan a conversar los gremios del Frente Docente? Les comento cómo funcionan las mesas técnicas. En las mesas técnicas normalmente se trabajan con números, con cálculos, con manejos de fondos presupuestarios provinciales, cómo se distribuyen para hacerlo lo más equitativo posible. Es probable que el lunes, con todo el trabajo, empiece a esbozarse alguna oferta. Esta situación, pero aprovecho, permítame. Digo, esta situación que se venía dando tal vez en otras reuniones paritarias no se había dado todavía en el marco de esta paritaria del año 2017, es decir, no habíamos tenido una reunión técnica donde pudiéramos analizar y fundamentar tanto el sector gremial como el sector que representa al Poder Ejecutivo desde la parte técnica la posición, ¿sí? Es un avance que el lunes nos estemos reuniendo el sector técnico para poder definir con las posibilidades presupuestarias y a veces excediendo las posibilidades presupuestarias un acuerdo. ¿Cómo recibieron? Y solamente concurren nuevamente estos 3 gremios. ¿Pueden llegar a aceptar, dado que no son los gremios con mayor representatividad docente? Como referencia le digo, nosotros hay acuerdos salariales que se han alcanzado que la organización gremial que represento no estaba de acuerdo, ¿sí? Y hay acuerdos salariales que tal vez otras organizaciones tampoco, y sin embargo la mayoría de la paritaria fue la que definió. En este caso, reitero lo que dije, en la paritaria general se definirá si lo que fuimos avanzando y nosotros podemos transmitir a las bases cierra, les es aceptable para los trabajadores, seguramente en la paritaria general se va a aprobar. Más allá de que confiamos en que los compañeros de otras organizaciones gremiales se sumen al trabajo técnico. En las comisiones técnicas, sin importar la proporcionalidad de representación
al momento del voto, todos podemos aportar nuestras ideas, nuestras propuestas. Y a veces prospera la de, tal vez, la organización gremial menos representativa, ¿sí? Pero que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del beneficio para los trabajadores es aceptable para todos, y esa es la... Para pasar en limpio, entonces, para pasar en limpio, ¿hoy el Ejecutivo les reconoció como una pérdida del salario en el 2016? El hecho de que nos convoquen para tratar como primer término eso... ¿A quién representa, Francisco, este señor? Palabras de la gobernadora Vidal en el día de ayer. En referencia al punto anterior, debemos recordar que el acuerdo salarial que recibimos los docentes el año pasado fue del 34,5%, y estoy hablando de lo que dicen las actas paritarias, teniendo en cuenta que eso estaba integrado por 1.200 pesos. Había una parte de aumento, perdón, eran 700 pesos de aumento que venían del incentivo, ¿sí? Entonces eso hizo que los que cobran el garantizado son los únicos que cobraron ese porcentaje. El resto de los trabajadores cobraron menos. A diferencia de las demás leyes que lograron un acuerdo salarial, entre ellas la más numerosa, la 10430, que tuvieron el 34,6% de aumento en el sueldo básico, lo que repercutió como mínimo en que todos los trabajadores recibieran un 34,6 o superior. ¿Cómo ¿sí? recibieron los anuncios de la gobernadora con respecto a premiar a aquellos docentes que no se plieguen al paro? Mira, yo con respecto a ese tema te puedo dar lo que transmitió la gente que visitamos hoy en las escuelas, que estaba a cargo fundamentalmente de escuelas donde tal vez no estaba la planta completa o era escasa la planta de docentes, pero que estaban trabajando porque en casi todos los servicios hay servicios de comedor. Lo que transmitía la gente, algunas de ellas que tal vez por pensamientos coincidían con las medidas de fuerza, pero por una necesidad no podían correr el riesgo de percibir menos salario del que perciben y estaban concurriendo a la escuela. Esa gente que tal vez ideológicamente estaba de acuerdo con la medida, sin embargo, les pareció satisfactorio porque tienen una necesidad, que es lo que manifesté el otro día acá, urgente de solucionar sus problemas económicos. Respecto del anuncio también por parte de la gobernadora de recibir una suma a cuenta de futuros aumentos. Bueno, eso... creo que nadie puede dudar que es beneficioso, porque más allá de que lo más interesante de Rubén Landívar fue ayudarnos a construir bien las frases cuando dijo vuelvo a decir. Normalmente se dice de otra manera y ahí mostró que es un maestro. Pero no se entiende demasiado. Primero que hay que decir, UPCN quiere decir que es la Unión de Personal Civil de la Nación. Están los docentes adentro, pero hay distintos sectores que los representan. Es un gremio evidentemente minoritario. Los gremios importantes no concurrieron aquí. Por un lado, muestra una actitud dialoguista, buena, y no encontró tan mal la reunión. Pero al mismo tiempo sostuvo varias veces que era necesario hablar de lo que no le reconocieron del 2016, lo que perdieron los docentes en el 2016. Y esto tiene que ver con abrir la paritaria nacional docente. Mientras no lo hagan, quiere decir que por un lado, aunque el tono es muy bueno, yo creo que está claro que si no se arregla lo del 2016 no hay acuerdo. Sí, igual, según entiendo, si estoy incurriendo en algún error pido que me corrijan, pero la última cifra que tenía es que UPCN provincia en materia docente debe tener alrededor de 10.000 afiliados, no mucho más que eso, son más bien pocos, Víctor Hugo, poniéndole un dato a lo que decía usted de que es minoritario. Y después... recordemos que UPCN como sindicato en la provincia, los estatales, arreglaron 18% en 4 tramos. Déjenme repetir esto, 18% en 4 tramos este año. Un aumento real de 16 puntos, 16 y medio, no más que eso. Sí, mi percepción es que su postura está bastante distante de la que plantea Baradel. Él habla de un acercamiento, de un avance.
destacando que al juntarse con el Ejecutivo eso es considerado una forma de dialogar. Ese es el tono de lo que Luciana, manifiesta. pero lo que dice insistentemente es que quiere que le reconozca lo del 2016. Y esto es parte de un problema muy difícil de resolver. Por lo tanto, estamos bien, conversamos muy bien, fuimos muy amables, esto marca el tono, pero de ninguna manera aquí me parece que haya un principio de solución, porque ellos el lunes van a considerar esto a la luz de la necesidad de acordar con el 2016. Sí, de la pérdida de poder adquisitivo de ese 2016 en esta reunión técnica, para después sí pasar a hablar de 2017. Lo que es interesante que habría que preguntar, Víctor Hugo, es ¿por qué acató una conciliación obligatoria UPCN si nunca hizo paro? ¿No? Digo, la conciliación obligatoria vos la acatás cuando hiciste una medida de fuerza. UPCN no se acopló a ninguna medida de fuerza. Pero no siempre es por paro, sí, ¿eh? Claro. Es cuando es una medida de fuerza, justamente. Bueno, vamos a ver está el en función informe de eso. de todo lo que ocurrió hoy. Después podemos entregar más elucubraciones sobre este tema en el que fundamentalmente nos colocan la posición, como ustedes, los telespectadores, de querer entender qué es lo que ocurre. Fue un día muy fuerte, fue un discurso muy enfático el de Baradel, hubo un apoyo impresionante. Yo le he pedido a mis compañeros de producción, vamos a ver, porque a veces, en general, aquí usted lo pide, lo tiene, porque cuando Baradel hablaba, yo lo estaba mirando en C5N naturalmente, y decía, quiero ver los maestros que levanten la mano, los que están de acuerdo, y parecía que efectivamente no levantaba la mano nadie o levantaban la mano todos según la pregunta. A ver si podemos armar eso viendo que efectivamente las manos quedaban bajo o las manos se levantaban, que es una manera de entender todavía con mayor énfasis ese discurso de Baradel, muy inspirado en lo que ayer había dicho la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con respecto a darle 1.000 pesos a quienes le dieran la espalda a sus compañeros y fueran a trabajar. De cada propuesta recibimos anuncios de paro. Incluso el día viernes, antes de empezar las clases, les pedimos a los dirigentes gremiales que aceptaran una suma a cuenta de adelanto del acuerdo al que pudiéramos llegar. Así seguíamos dialogando ese fin de semana y el lunes, hasta ponernos de acuerdo, pero con los chicos en las aulas. Y anunciaron más paros. Acabamos de decidir en esta Asamblea de Trabajadores la continuidad de la lucha. Gobernadora Vidal no conoce a los docentes, no tenía que humillarlo de esa manera. Guárdese en el bolsillo esa plata, no conoce la dignidad de los docentes, no se vende ni se compra. Le vamos a pedir una reunión a la gobernadora que nos reciba, y vos bien dijiste, es una marcha multitudinaria de todos los gremios docentes que estamos unidos, de los trabajadores judiciales, de los médicos, los trabajadores de la salud. Creemos y lo hemos recurrido y hemos pedido la nulidad de realmente un desatino jurídico a nuestro clarísimo entender. Lo que ha hecho ayer no tiene antecedentes, es decir, prácticamente es un soborno, motivar a los docentes con una cifra exigua, intentando premiarlos, pero en realidad es un soborno para que vayan a trabajar. Yo creo que lo que hay que hacer es una mesa seria, sentarse con responsabilidad. Para poder negociar, para poder dialogar, para poder ponernos de... No hace falta que coincidamos. Sí hace falta que coincidamos en... Los chicos tienen que estar en el aula. Los maestros no pueden... Las leyes y los fallos judiciales, digan lo que digan, son para ser cumplidas, sobre todo si estamos hablando de educación pública. Y finalmente, los intereses partidarios, políticos o personales tienen que estar afuera de la mesa. Es un reclamo unánime de todos los trabajadores de la provincia a la gobernadora que no tome de enemigo a los trabajadores. Nosotros no somos sus empleados, somos trabajadores docentes, judiciales, médicos, trabajadores del Estado, auxiliares de la educación, que queremos un salario digno y un trato respetuoso. ¿Cómo califica el premio a los docentes que no hacen paro? Bochornoso, bochornoso. La indignación
que ha causado en las escuelas. Muchos docentes que nos dijeron en los sindicatos que algunos que estaban trabajando porque les descontaban y eran jefas de hogar, llorando vinieron al sindicato a decir dónde están las planillas para devolverle eso a la señora gobernadora porque a nosotros no nos van a comprar. La pregunta enfática de Baradel tuvo una respuesta. Uno lo miraba a Baradel, por supuesto. Esto lo juega a veces, pero es otro tema, Macri, cuando saluda desde la escalerilla del avión y después se ve que no había nadie. Esta es una vieja habilidad que tienen los hombres públicos para mostrar que está todo magnífico, saludando con la mano a quienes no están o están de manera agresiva. Un poco se vio también hoy cuando estuvo en Peugeot Mauricio Macri, y la gente le gritaba, aguante Cristina, no lo trataron bien. Pero es otro tema. Quiero mostrarles, quiero ver yo, porque todavía no lo he visto, lo que me imaginaba desde mi casa. Cuando Baradel levantaba la mano, yo decía, todas las cámaras estaban apuntando a Baradel, ¿qué pasaba frente a Baradel? Cuando él decía, levanten la mano los que apoyan o los que no apoyan, etcétera. Veamos a ver cómo lo hemos armado. Porque esta plaza hemos quedado con FED, con UDOCA, con AMED, con UDA, con SADOC, el SUTEBA, ATE, SINGOT y los judiciales. Convertirla en una asamblea, que miren bien los periodistas, que miren todos los que voten a favor de la propuesta que hizo la gobernadora Vidal. Porque esto no se había visto así, ¿verdad? No, hay algo, Víctor Hugo, que yo no termino de entender del gobierno nacional, que están uniendo a lo diverso. El Frente Gremial Docente, la Federación de Educadores, SUTEBA, UDA, etcétera, no vienen de la misma extracción. Han tenido históricas diferencias que se han quedado en un segundísimo plano frente al ajuste que está queriendo hacer el gobierno frente a los docentes. Es un documento extraordinario. Es un llamado a la unidad nunca visto en el gobierno nacional. Cuando todos levantan la mano hay una emoción ahí, a mí me puso la piel de gallina. Es decir, me parece que a todos les debe haber ocurrido. Era un pueblo de docentes levantando la mano. Esto es también para los medios mafiosos y para el gobierno de ellos, porque juegan a que es Baradel el que quiere que las cosas sean de esta manera. Hay otros líderes tan enfáticos como Baradel y hay un pueblo docente que levantó la mano de la forma que lo vieron. A mí me pareció estremecedor lo que ocurrió cuando Baradel les pidió que levantaran la mano. Es la expresión de las bases. Directamente en imagen es la expresión de las bases, independientemente de diferencias que puedan llegar a tener en algunos puntos. En esto hay una coincidencia, hay unanimidad. Y todas las imágenes que están viendo no son de archivo, estas son imágenes de hoy. Es decir, pasan a ser de archivo mañana, pero esto es de hoy. Esta manifestación, esta demostración al gobierno que no tomen nota de esto, que sigan encaprichados en no hacer la paritaria nacional, ¿acaso encaprichados en no hacerla porque tendrían que aceptar darle a las provincias el fondo que corresponde? El fondo de incentivo docente. El fondo de incentivo docente, y en consecuencia gastarían un dinero que tienen pensado políticamente para la campaña, que esto es lo que está en juego en estos momentos. Mientras los chicos no tienen clase y mientras pretenden que los docentes sean los responsables, miren los docentes, miren la forma en la que una vez más se manifestaron. ¿Ustedes creen que un líder que no los represente en el verdadero ánimo de los docentes? Docentes que se sabe en un porcentaje muy importante deben haber votado el actual gobierno. Muy alto. Muy alto es el porcentaje, se conoce de los docentes. Miren ustedes la reacción.
la indignación, las calles otra vez superpobladas de banderas de almas de los docentes que dicen, no, así no podemos vivir, y mucho menos podemos vivir así. Si nos dice que no, un gobierno que estaba dispuesto a regalar 70.000 millones de pesos a la familia del presidente, y a nosotros nos está negando una cifra muy inferior para que todos los docentes de todo el país ganemos algo decente. Le digo, Víctor Hugo, le pregunté a un funcionario de la provincia de Buenos Aires en qué fase está el conflicto, si está lejos o cerca del acuerdo. Me dijo, muy lejos. Le digo, ¿cómo piensan acercar posiciones en la conciliación obligatoria cuando la acaten? A lo que le pregunté, y si no la acatan, todavía queda una semana, esperemos. No hay, yo insisto con esto, todavía entre los gremios y la provincia de Buenos Aires un punto de contacto sobre el cual podamos montarnos para esperanzarnos para una eventual salida del conflicto. Iván, yo te sigo dando consejitos. Alguna vez espero que me escuches. Es para tu carrera. Es para tu carrera, sí. Porque para comenzar o terminar tu carrera tenía entendido que vos ya habías iniciado. A mí nunca me